Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Alejandra Aramayo. Congresista Aramayo, tiene la palabra. Gracias, presidente. Permítame dirigirme al Pleno del Legislativo para recuperar un proyecto de ley que es absolutamente trascendente. Y es trascendente, señor presidente, creo por dos criterios. El primero es que el desarrollo gubernamental del país tiene una organización. Y esa organización es formal hasta cierto nivel. En el gobierno nacional tenemos claro, está un ejecutivo y un legislativo. Y en el nivel subnacional tenemos los gobiernos regionales sobre una base departamentalizada, que es un reto también trabajar desde el Congreso de la República. Esta forma administrativa de gobiernos regionales sobre departamentos genera brechas. Y si miramos los gobiernos subnacionales más allá de los gobiernos regionales y nos encontramos con las municipalidades provinciales, vamos a mirar un ente importante que son los municipios de centros poblados. ¿Y qué son esos municipios de centros poblados? Son la organización no formal del Estado que pretende atender la cadena más pobre del Estado, donde hay una serie de precariedades administrativas fundamentalmente. ¿Quién atiende a los cinturones de pobreza de los territorios en movimiento? ¿No son acaso los centros poblados? Es por eso, señor presidente, que a mí me llena de satisfacción que una norma que tuvo un dictamen como fecha el 26 de junio del año 2017, y cuando yo era presidenta de la Comisión de Descentralización, hoy, noviembre del año 2018, vea la luz. Ciertamente trabajamos este proyecto de ley con los congresistas Lizana Santos, Dalmiro Palomino, Lisbeth Robles, Miguel Román, la congresista Takayama, Percy Alcalá, Wilmer Aguilar y otros que seguramente no menciono. Pero esta norma es sustantiva porque muchos centros poblados, muchos municipios no tienen RUC. ¿Acaso esta no es la manifestación misma de la informalidad que tiene que resolver el Estado? Estos proyectos de ley, señor presidente, tienen como base constitucional el artículo 194 de la Constitución Política del Estado, que les reconoce a las municipalidades provinciales y distritales que son órganos de gobierno local. Lo que va a aprobar el Congreso de la República el día de hoy en estos proyectos de ley es que aquel municipio provincial que cree un municipio de centro poblado tiene que asignarle recursos. ¿Y en qué le asigna recursos? En la ordenanza municipal de creación, que es algo que no tenía la obligación de dar. Le asigna cuáles son las funciones delegadas, les autoriza a ser perceptores de donaciones. Y además, lo que contiene esta norma es que tiene que haber un proceso. Tiempo adicional. Gracias, presidente. Lo que además se faculta es que tiene que haber un catastro, un registro de cuáles son vigentes y cuáles han dejado de ser vigentes. Se especula porque no hay un registro de centros poblados, que son más de 2.000 centros poblados que tiene el país. Tenemos nuevas autoridades electas que deben asumir su función en enero del año 2019. Ellos tienen la responsabilidad, en virtud a la autonomía administrativa, de tener un registro de municipalidades, de centros poblados. Tendrán que decir cuáles tienen recursos, cuáles son las funciones delegadas que se les otorga. Otro de los retos que tenemos en este Congreso de la República es que trabajar la tipificación de los municipios distritales. Quiero saludar, señor presidente, a los presidentes de las comisiones de descentralización que han continuado con este trabajo, y creo que esta es una de las reformas más importantes para darle formalidad a... Para que concluya. He concluido. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Ventura. Muchas gracias, presidente. Creo que todos somos conscientes que de un tiempo a esta parte
Muchos alcaldes provinciales han estado creando a diestra y siniestra municipalidades de centros poblados. Pero el gran problema que se tiene en los municipios de centros poblados es que le delegan el trabajo, le delegan la tarea, pero no le delegan los recursos. Creo que con esta iniciativa que hemos planteado el día de hoy, del cual también soy autor, es exigir al alcalde provincial. Y qué bueno que ahora estamos a puertas de tener a nuevos alcaldes provinciales. El 2019 entra una nueva gestión edil provincial y ellos están en la obligación de que en los primeros 5 días de cada mes puedan transferir los recursos a las municipalidades de centros poblados. Las municipalidades de centros poblados son los patitos feos del Estado, son los hijos olvidados. Se han creado a diestra y siniestra, como lo acabo de manifestar, pero que también merecen ser atendidos. Le delegan facultades, le delegan funciones, pero que abandonan en el camino. Ellos tienen que velar por sus defensas ribereñas, ellos tienen que velar por sus centros de salud, por sus centros educativos, por el mejoramiento de sus caminos vecinales, distritales, por el mejoramiento de las condiciones y calidades básicas que debe tener su población. El día de hoy vamos a hacer un justo reconocimiento y sobre todo de atender a la población más olvidada, aquellos alcaldes de centros poblados que mendigan sus recursos, aquellos alcaldes de centros poblados que también son maltratados tan igual que muchos alcaldes distritales y provinciales aquí en la ciudad de Lima. El centralismo ha hecho de que se puedan olvidar de las municipalidades de centros poblados y hoy vamos a tener la gran labor y oportunidad de reconocerlos a los alcaldes de centros poblados. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Flores. Gracias, presidente. Mi saludo a los colegas. Saludar a la Comisión de Descentralización, presidente, por haber recogido de las diferentes bancadas iniciativas importantes para fortalecer a los alcaldes de los centros poblados. Entre ellos, presidente, se recoge una iniciativa de mi autoría, el proyecto de ley 136, donde se modifica el artículo 133 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Esto principalmente, presidente, se enfoca en que en el plan estratégico de las municipalidades, tanto provinciales y distritales, no recogía la inquietud de sus proyectos. Entonces, con esta medida, presidente, es invitar a los alcaldes de los centros poblados y puedan ser escuchados, incorporar en el plan estratégico anual de sus proyectos para poder descentralizar y ejecutar obras en los centros poblados. De esa forma, también las municipalidades tendrían mayores recursos, tomando en cuenta que ya son más proyectos que van a llegar al interior de los distritos y que van a ser beneficiados principalmente, presidente, las comunidades campesinas que no han sido atendidos por muchos años. Y este proyecto, presidente, nace del trabajo que se hace con los alcaldes de los centros poblados, que hemos tenido reuniones en las regiones y hemos podido escuchar y analizar, y luego se ha plasmado en un proyecto de ley, presidente, que bien, que lo está recogiendo en este caso la Comisión de Descentralización, y espero que todos los colegas congresistas apoyemos esta iniciativa. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Montenegro. Gracias, señor presidente. Gracias, colegas. Solamente agregar 3 puntos que me parecen fundamentales. Entender el territorio, su complejidad, su gente, la diversidad que hay, nos permite tomar decisiones mucho más certeras. En el Perú tenemos centros poblados que pueden estar de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 habitantes, que son más de 900, pero también tenemos centros poblados de 30.000, 50.000, 70.000 habitantes, que tienen muchas veces más población que distritos y provincias ya creadas. Una municipalidad provincial o distrital se crea por ley y una de centro poblado
se crea con una ordenanza. Desde allí vienen las diferencias. Entonces, entender el territorio y cuantificar la parte social es fundamental. Cada municipalidad provincial o distrital tiene una unidad local de empadronamiento. Es momento de que esa unidad tenga participación en el organigrama distrital y provincial para que se encarguen de manera científica y en el terreno de los hechos para ver que esos centros poblados no solamente vean sus necesidades satisfechas en función a cuántos son, qué servicios tienen, cuántos les faltan, cuántos recursos se van a necesitar, sino qué transferencia de capacidades le vamos a dar desde distrito, provincia y también desde los diferentes ministerios. Eso como primer punto. Otro punto que es fundamental es que las transferencias de recursos sí las hacen, pero las hacen 6 meses después. Entonces, desmejorando totalmente la calidad de vida, y yo creo que este proyecto va a ayudar muchísimo a mejorar la calidad de servicios, no solamente en presupuesto. Y el tema de los núcleos ejecutores es vital, porque cuando hay capacidades, hay capacidad de hacer obras, sobre todo aquellas que movilizan la economía local y que se requieren no solamente en zonas de costa, sino sobre todo en zonas rurales y en zonas de selva. Por eso, si hablamos de una verdadera descentralización, no solamente es pensar en Lima, en regiones y provincias, sino cómo desde las provincias descentralizamos en nuestros distritos y ahora en nuestros centros poblados. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Ávila. Mientras aquí en la capital hablamos de proyectos tan grandes en la que han literalmente robado miles de millones de soles, en la parte rural, especialmente de los Andes, del lugar donde provengo, en los centros poblados dirigidos por campesinos, auténticamente representantes de la población, tienen que enfrentar sin presupuesto problemas de salud, tienen que enfrentar sin presupuesto problemas de educación, proporcionando sus modestos locales comunales para que haya educación inicial, educación primaria. Tienen que proporcionar muchas veces de su peculio, auxiliar los primeros auxilios de salud que tiene que haber en las comunidades. Tienen que proporcionar vía trabajo comunal, vías de acceso para sus lugares de residencia donde ellos viven, pernoctan, hacen su propia economía. Es el inicio, felicitamos a la comisión, es el inicio de que empecemos a mirar hacia el Perú interno, hacia el Perú profundo, que vive esas necesidades y que no conoce de miles de millones que muchas veces se van a los bolsillos de los gobernantes. Necesitamos impulsar, necesitamos que esta ley sea impulsada en esta primera etapa y luego podamos mejorar la atención presupuestaria, porque todos esos problemas de salud, de educación, vías de acceso y sobre todo algunos servicios como energía eléctrica, gas, se les puede acceder. Nosotros estamos plenamente de acuerdo, pero debe ser solamente el inicio. Es necesario que este Congreso empiece a mirar ese Perú profundo, empiece a mirar a ese pueblo que nos ha elegido y que ha elegido a las actuales autoridades del Ejecutivo. Gracias, presidente. Habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra el congresista Lizana Santos. No, ya está el presidente presente. El congresista Carlos Domínguez, presidente de la Comisión de Descentralización. Muchas gracias, presidente. Señor presidente, las municipalidades de Centro Poblado, en este día creo que va a ser un día histórico para ellos, porque por primera vez el Congreso de la República va a poder atender y cumplir en parte lo que solicitan. Sé que no podemos cumplir al 100%, pero este es un paso importante, al menos que sean escuchados por este Congreso.
Señor presidente, luego del debate y los temas planteados por los congresistas, quiero agradecer la participación de los congresistas Robles, congresista Tucto, Trujillo, Pariona, Narváez, Aramayo, Flores, Montenegro, Ávila, y especialmente al congresista Martín Lizana, que viene luchando este tema durante muchos años, y más aún que él, que representa y ha sido también alcalde de Centro Poblado. Presidente, luego del debate y los temas planteados por los congresistas, se ha presentado un texto sustitutorio que recoge el conjunto de aportes que permite mejorar el marco normativo de las municipalidades de Centro Poblados en base a la experiencia de estos años. En este sentido, se resaltan los principales cambios. En el artículo 128 se incorpora una definición de las municipalidades de Centro Poblados como órganos que administran facultades delegadas y la vinculación entre estas y los recursos que se les entrega. En el artículo 129 se introduce un mejor ordenamiento de los requisitos de creación y se enfatiza la necesidad de una opinión favorable de la correspondiente municipalidad distrital mediante acuerdo de consejo aprobado por mayoría calificada, así como informe favorable de la municipalidad provincial acerca de las materias de delegación y la asignación presupuestal. El artículo 130 regula la materia electoral de conformidad con la ley de la materia. El artículo 131 se introduce la posibilidad de que los alcaldes de municipalidades de centros poblados puedan recibir una dieta. En el artículo 132 se precisan las facultades y obligaciones de alcaldes y regidores de esas municipalidades. El artículo 133 es el más importante porque en él se precisa que las municipalidades provinciales y distritales entregan a las municipalidades de centros poblados fondos propios y de libre disponibilidad, que la entrega está vinculada al cumplimiento de funciones y servicios delegadas en proporción a su población, que la entrega se realiza durante los primeros días del mes. El artículo 134 se introduce no solo la necesidad de informar, sino también la obligación de consolidar sus ingresos y gastos en las cuentas de las municipalidades correspondientes. En el artículo 135, si bien se le dispone el impedimento de contraer obligaciones financieras y de comprometer gastos corrientes, se establece que tampoco puedan ejecutar proyectos de inversión, salvo aquellos casos establecidos por ley, como pueden ser las intervenciones mediante núcleos ejecutores. Se conserva la necesidad de que las actuales municipalidades de centros poblados deban adecuarse conforme a los requisitos y procedimientos que establece la Ley Orgánica de Municipalidades que se modifica, así como la norma derogatoria correspondiente. Por las razones expresas, consideramos que este es un tema importante. Supone modificar un capítulo de la Ley Orgánica de Municipalidades con el fin que estas municipalidades de centros poblados puedan cumplir mejor sus funciones y servicios en beneficio de la población de las zonas de mayor pobreza y de las zonas más alejadas del interior del país. No se debe olvidar, en definitiva, el problema de estas en cuanto a las debilidades del Estado y de las municipalidades para prestar las coberturas necesarias a las zonas más alejadas con servicios locales fundamentales, pero que también su creación y funcionamiento debe asegurar una gestión pública con claridad de funciones delegadas y previsión de recursos para que tengan la eficacia necesaria y el control adecuado. Señor presidente, también solicito acumular el proyecto de ley 3594-2018 y adjunto el texto sustitutorio para esta iniciativa que ha sido consensuada con PCM y de cierta manera buscamos de alguna otra manera que estos derechos sean de una vez otorgados en beneficio de todos los pobladores de centros poblados. Me pide una interrupción el colega congresista Cleito Galván. Ahorita Galván, muy puntual, por favor, la interrupción. Muchas gracias, presidente. Solamente para complementar, antes que se llegue a votación, sería muy importante, y como usted lo ha dicho, presidente, algo histórico, es de que se les debería delegar a los centros poblados el cobro de los impuestos prediales de cada una de sus jurisdicciones. Eso sería una gran ayuda para los centros poblados y puedan tener ingresos propios como municipalidad, señor presidente. Muchas gracias. Gracias. Congresista. Presidente, yo agradezco la iniciativa del congresista Galván. Es un tema que tributariamente no es posible porque afectaría otros tipos de sistemas tributarios, pero de todas maneras le invito a presentar una iniciativa legislativa en la cual podamos desarrollarlo. Solicito a la representación nacional el día de hoy hacer historia por los centros poblados. Muchas gracias. Gracias, congresista Domínguez. Antes de marcar asistencia, la representación nacional saluda y da la bienvenida al reverendo Rafael Cruz, padre del senador de los Estados Unidos por el estado de Texas, Ted Cruz,
al señor Hassel y a la delegación de pastores bautistas. Ellos son invitados de la congresista Tamar Arimborgo. El reverendo Cruz viene de los Estados Unidos como ponente principal de la conferencia de pastores bautistas, donde desarrollará el tema fe, política y corrupción. Los saludos y la bienvenida. Los señores congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar. Bueno, entonces, habiendo culminado el rol de oradores, se registra asistencia antes de someter a votación los proyectos de ley que proponen modificar la ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades respecto a las municipalidades. Por tratarse de un proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica de Municipalidades, se requiere para su aprobación el voto a favor de más de la mitad del número legal de congresistas. Ya hizo la precisión el presidente del Congreso, más de la Se va a mitad proceder. de los congresistas asistentes. Ese es el problema cuando no están acá, pues. Bien, en unos momentos se cierra la asistencia, se necesita más de la mitad de los congresistas presentes para aprobar estos proyectos de ley. Ya se escuchó los argumentos del congresista Carlos Domínguez, presidente de la Comisión Se de pone en conocimiento de la representación nacional para efectos del quórum que las comisiones de fiscalización y de levantamiento de inmunidad parlamentaria están sesionando, por consiguiente se considera a sus integrantes con licencia. Efectivamente, en estos momentos se está sesionando la Comisión de Fiscalización y la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria. Así que ellos están con licencia para poder seguir sesionando y no estar presentes en la sesión del Pleno, ¿no? Incluso también está sesionando la Comisión de Vivienda. Está con el ministro Javier Piqué del Pozo. Así que está por cerrarse la asistencia antes de someter a votación estos proyectos de ley. Por ejemplo, el proyecto de ley 077, de que fue buena parte de la propuesta del dictamen mencionado, y entre otras cosas señala que las municipalidades provinciales y distritales tienen la obligación de incorporar anualmente en su presupuesto institucional de funcionamiento los recursos necesarios para proveer el ejercicio de las funciones delegadas. Se trata de un texto sustitutorio dictaminado por las comisiones de descentralización y de salud, que propone una ley que fortalece la función rectora. Entonces, les decíamos, es un proyecto de ley que propone destinar recursos a los 2.600 municipalidades de centros poblados del país. Se va a proceder a cerrar la asistencia. Asistencia cerrada. Como lo señalábamos, se trata del proyecto de ley que propone destinar recursos a las 2.600 municipalidades. Han registrado de su centros asistencia poblados. 78 señores congresistas al voto. Con 78 congresistas se somete a votación este proyecto de ley que propone destinar recursos a 2.600 municipalidades de centros poblados del país que han sido olvidadas por la administración pública. El dictamen proviene de la Comisión de Descentralización. Ya escuchamos al congresista Carlos Domínguez. El proyecto propone modificar la Ley Orgánica de Municipalidades, dispone que un porcentaje de los recursos que reciben los municipios provinciales se destine a sus similares de centros poblados, ¿no?, cumplan con los principales servicios públicos. Los centros poblados que cuentan con municipalidades en mayor número están ubicados en Cajamarca, Puno, Huancavelica, Huánuco y Ancash. Así que en unos momentos se va a conocer los resultados de la votación sobre estos proyectos de ley que proponen destinar recursos a las municipalidades de los centros poblados del país que han sido olvidadas por la administración pública. Se requiere más de la mitad de la votación de más de la mitad. ¿Se va a proceder a cerrar la votación? Presentes, para que sea aprobado el proyecto. Votación cerrada.
Han votado a favor 70 señores congresistas, 0 en contra, 4 abstenciones, más Lapa, verde, Tapia, verde, Ávila, verde, Neira, verde, Arimborgo, verde, Tubino, verde. 76 votos a favor, 0 en contra, 4 abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión de Descentralización. Congresista Domínguez tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Yo agradecer a mis colegas congresistas y por el amplio consenso solicitar la exoneración de la segunda votación, presidente. Muchas gracias. Atendiendo a lo solicitado por el presidente de la Comisión de Descentralización, se va a votar con la misma asistencia la exoneración de la segunda votación. Al voto. Con la misma asistencia, entonces, se exonera de la segunda votación estos proyectos de ley de la Comisión de Descentralización que proponen modificar la Ley Orgánica de Municipalidades respecto a los municipios, a las municipalidades de centros poblados. Recordemos que esto es un proyecto de la Comisión de Descentralización, fue sustentado por su presidente Carlos Domínguez Herrera. Dispone que un porcentaje de los recursos que reciben las municipalidades provinciales se destine a sus similares de centros poblados que cumplan con los principales servicios públicos. Los centros poblados que cuenten con municipalidades en su mayor número están ubicados en Cajamarca, Puno, Huancavelica, Huánuco y Ancash. Se va a proceder a cerrar la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 69 señores congresistas, 0 en contra, 4 abstenciones, más Arauz, las 2 verde, Galarreta, verde, Ávila, verde, Galván, verde, Lapa, verde, Alcorta, las 2 verde, Arimborgo, verde, Monterola, las 2 verde. 77 votos a favor, 0 en contra, 4 abstenciones. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del texto sustitutorio de la Comisión de Descentralización. Señores congresistas, hay 2 congresistas, la congresista Schaeffer y el congresista de Belaunde, han presentado una solicitud para la reconsideración a la votación de la cuestión previa sobre el proyecto